de escuchar estos días. Tengo que decirles que la primera valoración es de desolación. Estamos verdaderamente desolados y preocupados ante la actitud que estamos teniendo oportunidad de comprobar que tienen los ministros que están compareciendo en el Congreso de los Diputados. Este no es un tema menor. La pregunta que yo me hago es: ¿a quién creer? ¿A los ministros o a lo que ven nuestros ojos? Si escuchamos a los ministros, aquí no pasa nada, todo está correcto y todo está enfocado. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y es la oposición y quienes señalamos que las cosas no se están haciendo bien, quienes estamos siendo alarmistas, cuando no racistas, también los ciudadanos, por lo visto, de Ceuta. Es desolador esta actitud de mirar para otro lado y hacernos creer que aquí no pasa nada o que lo que ha pasado está controlado. Y esto no es cierto, está descontrolado. La crisis de Ceuta, el gobierno está siendo incapaz de encauzarla y de controlarla. Y en segundo lugar, algo que para mí es también muy notable de lo que estamos viendo, es la soberbia, la ausencia absoluta de humildad por parte de un gobierno desbordado. No ha habido ni una sola autocrítica. Ninguno de los ministros que han comparecido hasta ahora, y me temo que mañana seguirán en esta tónica, ha evidenciado, ha demostrado algo de humildad. Ni un solo reconocimiento del más mínimo error en la gestión de la de Ceuta. Es un gobierno absolutamente descontrolado, desbordado y enfrentado entre ellos. Lo estamos viendo también, ayer lo vimos, entre la ministra de Defensa y el ministro de Interior. Hoy el ministro Bolaños ha dicho que quien afirme que esta crisis está resuelta o se va a resolver fácilmente se equivoca, cuando el ministro Óscar Puente había dicho 24 horas después, 48 horas después, que la crisis había sido resuelta. Es decir, esto es un carajal. Estamos asistiendo ante la mayor crisis que ha tenido España en los últimos años, que es una crisis, por supuesto, de inmigración, pero es una crisis de seguridad, sanitaria, de credibilidad del país, y el gobierno enfrentado entre ellos. Y el gobierno sin ser capaz de venir aquí a ofrecer alguna respuesta razonable y algo de seguridad y algo de tranquilidad. Lo que está sucediendo en Ceuta afecta a personas con nombres y apellidos, por supuesto a los inmigrantes que están siendo tratados por este gobierno de una manera absolutamente inhumanitaria. Todo al servicio del relato. Pero por supuesto los ceutís. Hay que recordar que hay mucha gente que no puede salir a la calle, que está autoconfinando, singularmente mujeres, que se están autoconfinando por miedo en sus casas en Ceuta. Que el calendario escolar ya llega al inicio de la escuela y hay mucha gente que ya está pensando en no llevar a sus hijos al colegio por miedo a la inseguridad. Que estamos viendo testimonios de gente llorando desgarradoramente con miedo. Que hay comercios afectados, que la vida en Ceuta está siendo gravemente alterada, que la gente no está pudiendo ir a los parques, no está pudiendo hacer vida social. Esto está pasando en Ceuta y aquí estamos teniendo a ministros que nos dicen que todo está encauzado. Pero qué vergüenza es esta. Hoy el ministro Bolaños ha sido incapaz de decirnos si va a reforzar el servicio de extranjería, si el gobierno va a reforzar los turnos del servicio de extranjería para agilizar los retornos. Todos y cada uno de las personas que han accedido a España de una manera irregular, y me reafirmo con contundencia en esta posición indudable e indebatible del Partido Popular, tienen que volver a Marruecos, tengan la edad que tengan. Marruecos, según este gobierno, es un socio fiable y según este gobierno es un país seguro y según la Unión Europea lo es. Vamos a coorganizar con Marruecos un mundial de fútbol. ¿Cómo no vamos a retornar a Marruecos a todas y cada una de las personas que han accedido a nuestro país de una manera irregular desde Marruecos? Pero esto lo puede entender todo el mundo, es lo razonable. Y la pregunta es por qué el gobierno no refuerza la capacidad administrativa para que esto sea así y por qué no nos ofrece plazos para decirnos cuándo va a ser así. Nada va a volver a la normalidad a Marruecos hasta que esto no suceda. Y pensar y decir lo contrario es engañarnos. Y en última instancia, este gobierno se fue de vacaciones, aún sigue parte del gobierno de vacaciones, pero se fue de vacaciones en un contexto y un entorno político extraordinariamente negativo para el gobierno. Acosados por problemas internos, por déficits de gestión, acosados por la corrupción. La vuelta al cole para el gobierno está siendo aún más terrible. El problema es que todo esto afecta a los españoles, porque cualquier crisis que tengamos que afrontar en los próximos tiempos va a ser con un gobierno incapaz. Los españoles tienen derecho a tomar la palabra. Hay que disolver estas cortes, ustedes saben que esto ya no sirve para nada, ustedes saben que este gobierno ya es incapaz de gestionar y de gobernar, hay que disolver las cortes y dar la palabra a los españoles. Si antes del verano era importante y era necesario dar la palabra a los españoles, después de lo que estamos viendo en Ceuta, es fundamental, es crítico que se convoquen elecciones y que los españoles decidan qué gobierno quieren para afrontar su futuro. Señor Sémper, entendiendo que la gente en Ceuta esté desesperada, ¿no les preocupa a ustedes que los ciudadanos ceutíes se tomen la justicia por su mano y eso que al final no solucione nada, sino que empeore todavía más la situación? A nosotros lo que nos preocupa es que la gente en Ceuta esté desesperada.
Lo que nos preocupa es que haya mucha gente que cree que el Estado no le está respondiendo. Que cale la sensación de que las autoridades y que el servicio público y que por lo tanto el Estado es incapaz de resolver las crisis que enfrentan. Esto es lo verdaderamente preocupante. Entonces no hay que señalar a la gente, lo que hay que señalar es a quienes gobiernan. No hay que anunciar los 7 males, hay que ver los males que estamos afrontando ahora. Y el Estado tiene que resolver los problemas. La gente debe de confiar, debe de poder confiar en sus instituciones, en sus gobernantes, en su gobierno de España. Y la realidad es que hoy no confía, en términos generales, no confía. Y eso es un breve problema, que afecta a Ceuta sin duda, que afecta a toda España. ¿Alguien cree que esta crisis se estaría resolviendo de la misma manera si esto estuviera pasando en Girona o en Irún? ¿Qué pasa? ¿Es que los ceutíes son menos? ¿Es que como está fuera de la península Ceuta, resulta que los ceutíes no merecen la misma implicación y la misma resolución del gobierno? Bueno, esto está pasando en Ceuta, pero nos importa y nos afecta a todos los españoles. Entonces, portavoz del Partido Popular, ¿le parece bien o le parece mal que ayer ciudadanos centrales atacaran a personas, atacaran el campamento de la playa del Trampolín, destruyeran donde están las personas migrantes viviendo e incluso atacaran a esas personas? Mire, me acaba de usted recordar una cosa que quería haber dicho, pero con la emoción y con la indignación del momento se me había pasado. Yo quiero recordar que ayer fue atacada una unidad del Ejército Español y hay 4 heridos. Y quiero mandar desde aquí, en nombre del Partido Popular, un afectuoso saludo y todo nuestro respaldo a las unidades, a los cuerpos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército, que está trabajando en unas condiciones precarias en Ceuta. Y quiero anunciarles también que hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que exigimos y pedimos al Gobierno que con carácter urgente tome y dé las órdenes necesarias y tome las decisiones adecuadas para que el Ejército pueda hacer labores de seguridad ciudadana, por lo tanto pueda defenderse y pueda también perseguir el delito, cosa que ahora no puede. Los soldados en Ceuta están desprotegidos y el Gobierno debe reaccionar para que esto no suceda, para revertir esta situación. Debe de volver a imperar el orden público en Ceuta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército deben de poder defender a los ceutíes y a cualquier otro ciudadano, venga de donde venga, de la posible comisión de delitos. Y para evitar cualquier mal, debe de suceder esto. Y por supuesto nosotros estamos siempre en contra de la violencia. Lo que estamos sobre todo en contra también, y es compatible, de un gobierno incapaz e inoperante. Y nos preocupa muy mucho que los ciudadanos ceutíes se sientan desprotegidos. Y para que esto no suceda, el Estado debe de reaccionar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben de tener medios y el Ejército debe de poder actuar, cosa que ahora no puede hacer en condiciones. Muchas gracias. Portavoz, una última pregunta. ¿Qué le parece la insistencia del ministro Bolaños en que no hay ninguna responsabilidad de Marruecos en lo sucedido ahora en la comisión y de que todo lo que han dicho los grupos, ustedes, pero también otros grupos minoritarios, incluso socios del gobierno, son conjeturas sin base alguna sobre la participación de la posible participación de Marruecos en la avalancha migratoria y en todo lo sucedido? ¿Alguien se cree que se puede asaltar un país, 80.000 personas pueden desplazarse para entrar en un país de una manera irregular y el país de origen no lo sabe? ¿O alguien se cree que pueden entrar en España 80.000 personas de manera irregular y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestros servicios de inteligencia, no lo detectan y no lo saben? Este gobierno miente. Este gobierno miente de manera persistente sobre lo que sabe y sobre lo que hace y sobre lo que sabe que hace Marruecos. Gracias. Gracias.